¿Qué tal, amigos? Pues hoy les traigo una noticia muy emocionante. Y es que el IRS ya ha comenzado con los reembolsos de impuestos. Y es que miles de beneficiarios están aprovechando exactamente un reembolso que nos puede dar depósitos de hasta $3,000. ¿Quieres saber cómo asegurarte de recibir este pago en este año 2024? Pues nosotros te lo vamos a explicar. Y es que el IRS ha establecido un proceso muy sencillo para este crédito, para garantizar que tú puedas recibirlo este mismo mes. Recuerda que es muy importante estar atento a cualquier comunicación oficial del IRS para garantizar que recibas tu pago de una manera segura y oportuna. No te pierdas esta oportunidad. Por ello te recomendamos que le des un me gusta a este video. Mantente al tanto de nuestras actualizaciones, suscribiéndote a nuestro canal y activando las notificaciones para que nuestra información llegue a ti de primera mano. Aunque el tío Sam es un personaje que tiene la imagen de ser un voraz recaudador de dinero, sería injusto señalar que los Estados Unidos no se preocupa por sus contribuyentes, especialmente cuando tienen ingresos bajos. Los créditos fiscales no solo son un medio para reducir los impuestos, sino que también permiten aumentar los reembolsos. Y si a esto le sumamos que cada estado del país procura tener sus propios beneficios, las recompensas pueden magnificarse. Pues así es, señores, se trata del crédito tributario por ingreso del trabajo. Y es que es un ejemplo de que al país y a los estados no solo les importa absorber todos los dólares que ganes, pues exactamente, el crédito fiscal federal es de los mejores pagados en los Estados Unidos. Pues en todos los estados tenemos este crédito, el ATC, pero en este caso estaremos hablando de uno en particular, al menos al inicio del video. Al final estaremos hablando de otros estados y en nivel federal cómo puedes recibirlo. Pues el Departamento del Tesoro de Nueva Jersey recordó a sus residentes que pueden recibir un reembolso de casi $3,000 gracias al crédito tributario por ingreso del trabajo estatal. El crédito tributario por ingreso del trabajo de Nueva Jersey se encuentra entre los más generosos del país. El crédito promedio a nivel federal es aproximadamente de unos $826. Prácticamente es lo que estamos viendo en otros estados. Obviamente esto varía mucho, pues el crédito tributario por ingreso del trabajo en Nueva Jersey tuvo algunos cambios muy relevantes en tiempos recientes. El estado del Jardín redujo la edad mínima de elegibilidad de 21 a 18 años y amplió la elegibilidad a personas de 65 años o más sin dependientes. De la misma manera, el Estado aumentó el crédito en 3 ocasiones en los últimos años. Para el año fiscal 2023, los contribuyentes elegibles de Nueva Jersey podían haber recibido un crédito reembolsable de hasta $2,972 con 3 o más dependientes calificados, o también $240 sin dependientes. El monto del crédito está determinado por el ingreso bruto de Nueva Jersey para el contribuyente. Más o menos, los pagos máximos que puedes recibir se desglosan según tu número de dependientes calificados. En el caso que no tengas hijos calificados, son $240. Si tienes un hijo calificado, son $1,598. Si tienes 2 hijos calificados, son $2,642, y si tienes 3 o más hijos calificados, podrías recibir hasta $2,972. El departamento estima que 204,000 residentes en el estado de Nueva Jersey, aproximadamente 1 de cada 5 contribuyentes, cumplen con los requisitos, pero estos no los solicitan. Aunque este crédito devuelve dinero directamente a los bolsillos de muchas familias, algunos contribuyentes desconocen el programa y cómo pueden solicitarlo, pues queremos alentar a estos residentes de Nueva Jersey a aprender más sobre el ATC a través de los útiles recursos disponibles que tiene la División de Impuestos, e instamos a aquellos que sean elegibles a aprovechar este valioso programa.
Para poder solicitarlo, los contribuyentes primero deben cumplir con los requisitos para el crédito tributario por ingreso del trabajo federal. Para este crédito federal, los contribuyentes podrían recibir un crédito reembolsable de hasta $7,430. Esto contando que tienes 3 o más dependientes calificados. Si no tienes dependientes, recibes $600. También es muy importante que si eres mayor de 18 años, no seas reclamado en la declaración de impuesto de otro contribuyente. ¿Cuáles son los requisitos completos para saber si calificas? Bueno, ser residente de Nueva Jersey que trabaja o obtiene ingresos, tener al menos 18 años con o sin dependiente calificado, cumplir con los límites federales de ingresos para tu estado civil para efectos de la declaración y los dependientes reclamados, tener un número de seguro social que sea válido. Esto incluye cónyuges y cualquier dependiente calificado que esté figurando en tu declaración de impuestos. Presentar una declaración de impuestos sobre la renta para residentes de Nueva Jersey, incluso si los ingresos brutos de Nueva Jersey están por debajo del umbral de presentación. Pues bueno, para reclamar este crédito primero debes solicitar, como te comentamos, el crédito tributario por ingreso federal. Luego de esto, y luego de conocer el monto de tu ATC, ya vas a poder presentar tu declaración de impuestos sobre la renta de Nueva Jersey, en el cual vas a poder pedir el crédito tributario por ingreso de trabajo estatal de Nueva Jersey. Incluso si tus ingresos son iguales o inferiores al monto umbral de presentación de Nueva Jersey, aún así debes presentar tu declaración para mostrar tus ingresos del año y de este modo puedas reclamar el crédito. Recuerde, no puedes reclamar este crédito de ninguna otra forma. Ahora bien, si hablamos a nivel federal, entre los beneficios que otorga el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, se encuentra el crédito tributario por ingreso del trabajo, el cual se otorga simplemente a los trabajadores del país siempre que cumplan con los requisitos para acceder a este apoyo aprobado por el gobierno. Su objetivo simple es brindar soporte a los trabajadores con ingresos limitados para que ellos puedan reducir sus impuestos, lo cual lo convierte en el programa de asistencia fiscal más grande de Estados Unidos, beneficiando a millones de trabajadores y a sus familias. Debes tener en cuenta que las deducciones y los créditos fiscales afectan la cantidad final de impuestos que adeuda un trabajador, aunque tienen un funcionamiento distinto. Mientras que el primero reduce la cantidad de ingreso total que está sujeto a impuestos, la segunda, como es el caso del ATC, proporciona un reembolso, incluso si no debe ningún impuestos. Entre los factores que pueden afectar el cálculo del ATC, se encuentra el ingreso bruto ajustado que tiene un trabajador, el cual debe estar por debajo del límite de ingresos anuales que son $63,398. Es así como el crédito, con todas las variables que se consideran, puede llegar a una suma desde $600 hasta $7,430. Pues bueno, las cantidades pueden variar dependiendo de varios factores, incluyendo tu ingreso del trabajo, tu estado civil y la cantidad de hijos que tienes. Y también si vives en un estado con un ATC adicional, como es el caso de Nueva Jersey. Bueno, ¿qué es el ATC y el crédito tributario por ingreso del trabajo? Es un programa del gobierno de los Estados Unidos que ayuda a los trabajadores con ingresos bajos a moderados a reducir la cantidad de impuestos que deben pagar. Es un crédito totalmente reembolsable, lo que significa que si la cantidad del crédito es mayor que la cantidad de impuestos que tú debes, vas a recibir un reembolso por esta diferencia. Si bien se considera que el ATC responde a los movimientos de cada año, es posible reclamar el crédito tributario por ingreso del trabajo de años anteriores. Para esto vas a tener que presentar una declaración de impuestos enmendada para recibir el crédito de los 3 años anteriores.